Qué barbaridad. Eso poca gente lo sabe. Esos relatos que tú lo viste. ¿Qué viste en Acapulco, Rogelio? Es muy duro, Eduardo, pero bueno, yo estuve 2 semanas después, Eduardo, el jueves pasado, y lo que ves es un lugar devastado. Ya no están los saqueos, aunque hay colonias donde sigue habiendo, por un lado, barricadas de vecinos y por el otro lado, las gentes con las que hablamos, sobre todo gente de la iglesia, menciona, pues son también a veces control territorial del crimen organizado. Yo por ahí empezaría, Eduardo, porque el testimonio es muy fuerte. Coincide con lo que nos contaron varias personas allá de cómo fueron los saqueos, que les da mucha vergüenza como acapulqueños, o como escucho también la entrevista. Y sí fue la gente la que al final se lleva las cosas, pero sí hay un grupo organizado que organizó esos saqueos. Creo que este testimonio, y ese es claramente el crimen organizado, nos dijo alguien como muy lúcido, ganando base social, ¿no? O sea, acreditando su estar con el pueblo. Además, ese discursito está muy de moda, entonces pega bien. Yo lo que vi, déjame poner el otro lado, creo que vale la pena que la gente también escuche el otro lado. También yo fui con la gente solidaria, con la gente que está poniendo los comedores comunitarios, que está dando de comer 850 comidas en una parroquia, 700 en otra, etcétera, donde llegó la solidaridad de otra gente, ¿no? Porque los alimentos llegaron de fuera, los trailers de la Cruz Roja, de las Cáritas de todo el país, de empresas, etcétera, que están surtiendo a estos comedores y las ollas comunitarias, etcétera, los albergues, la gente que se quedó sin casa, sin techo, etcétera. O sea, la gente también ayudándose una a otra, porque, ¿no? La gente, sí, hubo gente que participó de esa rapiña. Hay un nivel de falta de Estado de Derecho en Guerrero, pues no sé, desde hace mucho, hasta podríamos ir de toda la vida, no lo sé, de mucho tiempo, con un deterioro muy grande. Pero también está la gente solidaria, la gente que está viendo que todo se le vino encima porque no tiene comida, muchos no tienen techo. eh, y pues, ¿de qué van a vivir? Pues los próximos días, y los hoteles les falta muchísimo y la gran parte de la gente vive del turismo. Entonces, turismo sin hoteles, yo fui y volví porque pues no hay dónde quedarse. Es decir, bueno, era la lógica del viaje, pues ir a coordinar esfuerzos con estas organizaciones en las que venimos trabajando desde hace 9 años, que se constituyeron en el Comité Social Acapulco Coyuca, que está sobre todo la columna vertebral, digo yo, por decirlo así, son las parroquias, ¿no? La gente de la iglesia, de las Cáritas, que obviamente no está predicando, está dando de comer, lo cual me parece un testimonio muy padre. Y bueno, a levantar una lista de necesidades inmediatas que es grandísima, ¿no? No hay agua, la energía se va recuperando, hay que decirlo. O sea, el Estado mexicano tenía fortalezas. Yo tuve la suerte de estar en otros desastres en el periodo que estuve en el gobierno ya lejano, allá en 2001, 2006, en el programa Oportunidades, y me tocó el STAN en Chiapas y algunos otros. Y la forma de atender la emergencia del ejército en el DNT y de la CFE levantar otra vez las grandes líneas de energía eléctrica y luego los postes, lo que decía, ese, ese, ese poste arrancado desde el concreto en la base, no es ese solo, hay muchos, y la explicación que yo doy, más que el huracán arrancar el poste, es el gran árbol, como él dijo, no arbolitos, sino arbolototes, ¿no? De 2 metros de diámetro, grandototes, arrancados de cuajo y tirados por el huracán, que entonces caen encima de 20 cables y con esa fuerza Claro. jalan, jalan el poste. Y sí hay que decir también que para nosotros en Ciudad de México el desastre de Acapulco se ve distinto porque no está tirada, no hay derrumbe de edificios, ¿no? Como lo Sí. vimos en 85 o en 2017. Pero ya que te fijas, lo que ves es el derrumbe de techos y no hay vidrio. O sea, yo no sé qué cantidad de ventanas y de vidrios Uf,
pero o sea, alguien me dijo la obra negra, claro, porque adentro además estaba la tabla roca y los plafones y toda la cosa, pues todo eso voló, por supuesto, y entonces, no, es una imagen muy de desolación muy grande en los grandes edificios. Yo no estuve en la parte de Diamante, estuve en la parte, digamos, En el ya Acapulco viejo. sí, y más hacia el lado Condesa, porque ahí estaba la parroquia donde se instaló el centro de operaciones de este Comité Social Acapulco Coyuca y donde está la gente de la iglesia. Pero fíjate, están, por ejemplo, los grupos que ya llevaban años, familiares de desaparecidos, ¿no? Que traen una lista ahí de 530 buscadores, ¿no? Buscadoras. Sí. Solo de Acapulco, 536 nos dijo, Uf, algo así, más de 500 registrados. Y dice, pues lo que estamos haciendo ahora es ayudar a las familias de sus desaparecidos de Otis, que básicamente muchos son lancheros, que se quedaron en las lanchas. Y uno dice, como tú me preguntaste de fuera del aire, ¿y qué hacían en las lanchas? Pues es que nadie les dijo que iba a venir un huracán 5. O sea, y para ellos un huracán 3 pues no es que no le tengan respeto, pero no sé si me entiendes, es como, ay, viene un huracán fuerte, ¿no? Entonces, pues ok, vamos a tener ahí un día de problema. O sea, nadie se imaginó la magnitud de lo que iba a pasar y me parece que eso explica la parte de los desaparecidos. Y otra cosa que llama mucho la atención, Eduardo, es, yo desde que llegué dije, ¿por qué no había visto esto? Entrando, luego cuando sales de la autopista, antes de tomar el túnel, el maxi túnel, a la izquierda veo un panteón. Dije, yo nunca había visto este panteón. Y sigo avanzando, empecé a ver los escombros a los lados, como te digo, porque ya 2 semanas después ya pasaron sí. las máquinas y ya no está el lodo y los árboles y todo en el centro de la avenida, ya hay paso, está al lado. Entonces tú vas viendo cerros y cerros y cerros de lodo, troncos, lámina, en fin, y basura en algunos casos. O sea, todo, pero continuo, todo Acapulco está así. Bueno, todo el Acapulco que vi, todo el Acapulco que no fue tanto, pero sí algo, o sea, sí fueron varios kilómetros, todo está así. Y lo otro, entonces te decía, sigo avanzando y veo un cerro enfrente que dices, ¿por qué yo nunca había visto el cerro así? O sea, las casitas y todo clarito, ¿no? ¿Qué estoy viendo que no? ¿Por qué no lo veía? ¿No? Siempre llego en coche, bueno, casi siempre, etcétera. Pues no hay árboles, Eduardo. Sí. O sea, los árboles que tapaban la vista de algunas visiones que estaban en la carretera o que estaban, ya sabes, en otros lados, árboles altos, grandes, ya no están. Entonces, hay otros que sí están, bendito Dios, pero no sé qué cantidad de árboles, el 30, el 20, el 40, yo qué sé, el papagayo que acababa, bueno, no acababan, pero digamos que estuvo cerrado y que se recuperó, está totalmente devastado y deforestado. Muchos, pues, árboles tirados que se llevaron los cables, están todos los cables tirados y estaban levantando ahí la compañía federal de electricidad. Mira, entonces, necesitamos árboles, necesitamos vida, necesitamos reconstruir Mm, comida, agua, y bueno, pues el gobierno es muy difícil valorarlo. Yo no quiero entrar en esa discusión. Obviamente, si uno lee el plan, dice, sí, y la reconstrucción a qué horas, eso es la pura emergencia, y la reconstrucción a qué horas. Sí, da mucho coraje que ya no haya Fonden. Vi un estudio de México Evalúa, a lo mejor sí puedes hablar con Mariana, de la lana que habría en Fonden si no lo hubieran desaparecido y si hubieran seguido la regla del Fonden, que era asignar el 0.4 del gasto programable, era como se capitalizaba por sí. ley, la ley Por del eso Fonden. no lo querían parado, porque tenían obligación de destinar recursos. Por ley, Por estaban ley, el obligados Fonden a se cumplirlo. capitalizaba por ley. A veces se cumplía un poquito menos, un poquito más, pero en promedio, los Sí. últimos 10, 12 años antes de este gobierno se capitalizó en promedio 0.5%. O sea, sí se capitalizó y pues no, ya no hay eso. Y algunas de las cosas que se ofrecen son condonaciones de pago de un bimestre de luz o de No manches, o dos sea, eso es meses de una impuestos, estupidez. que pues, todos no van a tener ingresos, o sea, por favor. Pero en fin, y ahí se contabiliza dinero, pues que no es dinero en realidad. Y luego darle a la gente que perdió, la que más perdió, creo que le van a dar 65, 85 mil pesos, no me acuerdo ahorita, a todos parejo 8,000, pues, no alcanza, pues yo creo que ni para los vídeos. O sea, no lo sé, o sea, sí estamos ante un desastre. A ver, el mensaje, Eduardo, porque el testimonio es muy fuerte,
Es que es muy doloroso. Para mí, Acapulco me duele en el corazón. Desde que soy niño iba a Acapulco y me encanta, y Sí, amigos. sí, sí. O sea, no solo es el relajo, sí, es un lugar de descanso, por supuesto, pero es un lugar de amigos, de cercanía, en fin. Eh, Va para largo, primer mensaje claro. O sea, la solidaridad, quien nos escuche, quien tenga corazón generoso, no es una ayudita, es para largo. Y dos, hay que buscar caminos vía la sociedad. Por eso fui a hablar con estos grupos, pues de esta combinación de iglesia, buscadoras, grupos de mujeres, grupos campesinos, ¿no? Un proceso ahí social plural que traíamos desde hace 9 años después de Ayotzinapa, y que ahora se convierte, pues, en un comité por la reconstrucción y por un nuevo, para una mirada nueva, porque si lo dejamos se puede convertir en territorio Sendai, como hay varios en el país, pero no es una zona, no es Badiraguato, ¿no? No son pedazos de Michoacán, es un puerto, el puerto de este país, ¿no? Al que llegaba la nao de China, o sea, perdón, pero era de la idea de Filipinas, ¿verdad? Pero digamos, este, necesitamos solidaridad con Acapulco, sin regateos, sin confusiones, y ojalá con mirada estratégica para apoyar a la sociedad civil, porque bueno, también la sociedad civil está damnificada. O sea, el rector de la Loyola no pudo estar en la reunión porque la Loyola, que es como la Ibero, es la Universidad Jesuita de Acapulco, la Loyola del Pacífico, pues tiene dañado 2 edificios y, o sea, no sabe dónde están sus alumnos, una parte de su personal, bueno, ya ahorita a lo mejor ya, pero no sé si me explico. ¿Quién va a regresar ahí cuando es una universidad privada? Entonces vive de colegiaturas. La Universidad Americana, que también participaba en este proceso, una universidad que fundó Ruiz Massieu, el rector siempre ha estado metido con este grupo que estoy comentando, que es que le llamamos Guerreros Primero, y que ahora es el Comité Social Acapulco Coyuca, para concentrarnos en eso. Eh, pues no están, o sea, y la misma gente, ¿no? Y traen el dolor de lo que les pasó, de lo que les pasó a sus casas, a familiares cercanos y conocidos, y ver que una parte de su pueblo también cayó en eso de la rapina. Porque claro, pues llegan estas, yo digo que estas brigadas del Ese es crimen ese asunto, organizado, ese es asunto muy delicado. sí, pero les Nos abren las hace, puertas y pues nos cómo no hace van. evidencia del poder social del narco Exactamente. organizado. O sea, y la ausencia de autoridad, porque la autoridad estaba ahí y no hizo nada. Y el vacío insensible del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal de realmente trabajar por bueno, primero para La tratar de emergencia. regularizar la situación y después, o sea, una persona que no se mostró nunca presente durante la desgracia, durante la tragedia, no va a estar después. O sea, ¿cómo va a estar? ¿Con qué autoridad moral te paras ahí para tratar de liderar y organizar la recuperación? Si no estuviste en el momento más difícil, te fuiste a esconder y fuiste a decir que no había ningún daño. Yo tengo internet, decía el gobernador alterno de Guerrero. No, yo estoy muy bien, ¿no? Yo tengo servicio de internet. No ha habido nada, no es gran cosa el daño, no había salido. No, bueno, Sí, Rogelio, no. muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Eduardo. Un gusto platicar contigo. Muy buen día. Gracias, que tenga muy buen día. Hacemos una pausa y regresamos.